¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al ciclo de entrevistas COVID-19, Desigualdad y Políticas Públicas Distributivas. Mi nombre es Roxana Mazzola, soy coordinadora académica del Diploma Superior de Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas de la Flaxo, sede Argentina. Este ciclo lo coorganizamos desde el diploma, junto al Claxo y la Fundación Friedrich Ebert. Nos acompaña en el día de hoy Rubén Lobolo. Muchas gracias, Rubén, por participar de este ciclo de debates y de entrevistas. Rubén Lobolo es economista, director académico, investigador del CIEP, del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas, y tiene una vasta trayectoria como investigador y también desarrollando diferentes publicaciones y libros vinculados a las políticas públicas, la democracia, la distribución del ingreso y el crecimiento, y es uno de los grandes impulsores del tema del ingreso ciudadano, siendo presidente de la Red Argentina de Ingresos Ciudadanos en Argentina. Rubén, nosotros te queríamos consultar algunas cuestiones vinculadas a la agenda de la desigualdad en América Latina y el impacto del COVID-19, y ahí queríamos charlar con vos y preguntarte desde tu punto de vista, ¿cuáles son los 3 o 4 ejes centrales en los que el COVID-19 amplificó la desigualdad en la región latinoamericana y en Argentina? Y si vos notás trazos comunes a todos los países de la región o algunas diferencias, y en base a tu trayectoria también, ¿cuál es la tendencia a la desigualdad? Nosotros sabemos bien que no podemos hacer lo que diríamos proyecciones en general, pero sí podemos saber en función de este proceso tan fuerte de crisis que impactó, cuál podría ser la tendencia y el proceso al que viene la desigualdad en la región latinoamericana. Rubén, ¿te escuchamos? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Lo primero que hay que señalar, aunque es evidente, es que América Latina tiene a la desigualdad como un rasgo estructural, probablemente el rasgo que más la caracteriza en comparación con otras regiones en el mundo, lo cual significa que básicamente, digamos, el impacto derivado de la pandemia y de las medidas que los diferentes países han tomado para tratar de mitigar justamente los efectos más nocivos de la pandemia se desatan sobre una región muy desigualitaria. Segundo punto que hay que marcar es que en los últimos años, y obviamente con las variaciones de cada país, ya estábamos asistiendo a un sistemático movimiento de incremento de desigualdades, si se lo comparaba, por ejemplo, con la primera década de este siglo, cuando, gracias a que la mayoría de los países habían logrado crecimiento económico y habían logrado expandir algunas políticas, particularmente de transferencia de ingresos, algunos de los indicadores de desigualdad, por lo menos los de desigualdad de ingresos, habían estado bajando. Dicho esto, parece que con las informaciones que tenemos hasta el momento, y otra vez con las diferencias de los países, lo que se ha evidenciado es la profundización de la desigualdad digamos, en los ejes que han sido tradicionales. Primero, obviamente, en el mercado de empleo. Sí. O sea, claramente esto no es ninguna novedad en la región, es una región que tiene serios problemas para generar empleo, particularmente para generar empleo con carácter formal, y el COVID-19 con sus negativos impactos en el sistema productivo lo que ha hecho es profundizar las desigualdades incluso al interior de la propia clase trabajadora. Y este punto me parece que hay que resaltarlo. En América Latina se utiliza mucho el concepto de vulnerabilidad y creo que ese concepto se ha vuelto muy evidente y muy relevante en la actual pandemia. Esto es, hay grupos sociales y particularmente en función de la relación que tienen con el mercado de empleo, que son muchísimos, no solo que son ya de por sí marginados y débiles, sino que son mucho más vulnerables a shocks externos al sistema. Y este es el primer dato que me parece que es bastante evidente. El segundo, y que tiene que ver con la desigualdad estructural, es que las respuestas a la pandemia también han sido muy desiguales
en función de ciertos instrumentos, por ejemplo, el instrumento del confinamiento y del aislamiento, en donde claramente hay sectores que por sus propios activos familiares, por llamarlo de un modo, y su fuente de ingreso, han estado en condiciones de soportar este aislamiento de manera bastante razonable, mientras que otros ni siquiera tienen acceso a condiciones mínimas de saneamiento y obviamente a condiciones mínimas de habitabilidad y de vivienda que les permita cumplir con requisitos mínimos del tipo de distanciamiento y demás que reclaman las medidas que se han venido implementando. El tercer aspecto que me parece que es necesario destacar tiene que ver directamente con el sector de salud. O sea que también aquí las respuestas han sido diferenciales y lo que desde mi punto de vista ha mostrado es que tanto el sector salud, y podría agregar también el sistema educativo, ha mostrado también que están estructurados de manera profundamente desigual, cuando no clasista, digamos. Sí. En el sentido de que incluso se ve que en aquellos países donde el sistema de salud tiene un carácter, si se quiere, un poco más unificado, por ejemplo el caso de Uruguay, las respuestas han podido ser probablemente mucho más eficientes que en aquellos países donde hay una primacía muy potente del sector privado, y no solamente por el carácter privado-público, sino que ahí donde hay una primacía muy potente del sector privado, hay una primacía muy potente de la demanda, que fragmenta el sector salud y que privilegia en muchos casos prestaciones que no son básicas para el universo de la población, que en el caso, digamos, de las prestaciones que requiere una pandemia como la que se está sufriendo en este momento, son las prestaciones claves para atender al universo de la población. Bueno, lo que se ha mostrado es que en los últimos tiempos se ha hecho una inversión probablemente demasiado fuerte en aquellos servicios dirigidos a las clases medias altas dentro del sector de salud y, en todo caso, o para decirlo de otro modo, en aquellos servicios que están más vinculados con el poder de demanda de la población que en la infraestructura necesaria para atender cuestiones básicas del conjunto de la población y particularmente de los grupos más vulnerables. Y un poco para, digamos, cerrar un poco esta primera introducción, creo que también lo que ha puesto en evidencia esta primera parte digamos, de los efectos que uno puede estar observando de la pandemia, todavía muy temprano realmente para hacer una evaluación de las consecuencias, es dos cuestiones. Digamos, la primera tiene que ver con la debilidad fiscal, que también es un tema conocido de los países, en donde ha habido una enorme posibilidad en algunos casos de responder por vía del gasto, otra vez con diferencia entre países, pero con consecuencias muy fuertes seguramente en materia monetaria y en materia de desequilibrios fiscales, y se ha mostrado nuevamente la debilidad de la estructura tributaria, en el sentido que es una estructura tributaria que al estar sustentada en gran medida sobre impuestos indirectos es muy vulnerable a los movimientos cíclicos, aparte de ser desigual, es muy vulnerable a los movimientos cíclicos, digamos, de la economía. Yo diría que hasta el momento... y sí, perdón, me queda un punto. Creo que también la pandemia, y esto yo no lo llamaría una novedad, pero sí que ha puesto de manifiesto de manera muy clara, es la ausencia de un sistema nacional de cuidado en la mayoría de los países, yo diría casi la totalidad, algunos un poco más avanzados, y particularmente el sistema de cuidado vinculado con las personas, con los adultos mayores. Me parece que en ese sentido ha quedado muy claro y muy evidente que hay un déficit de inversión en recursos físicos y en recursos humanos en esta área clave de poblaciones, y esto lo quiero recordar, de poblaciones que tienden cada vez más a envejecer y de una región que durante mucho tiempo gozó de los beneficios del llamado bono demográfico, pero que ya está entrando en la etapa de agotamiento de ese tipo de beneficios.
Yo diría que estos son, en principio, las lecturas lamentablemente no muy positivas del impacto de la pandemia sobre la región. Una pregunta más en relación a esto que decías. En términos de la composición de la inversión pública que realizan los países, ¿qué apreciación vos dirías, o en términos de hacia dónde fue la composición de esa inversión bajo la pandemia, ¿no? Vos destacás ahí, por ahí que fueron más inversiones de transferencias, bueno, alguna evaluación así rápida en base a tu experiencia de cómo se compone eso que se invierte, teniendo en cuenta los grandes sectores, ¿no?, de la inversión social. ¿Ha tenido un sesgo hacia algún lado, aparte del sesgo de clases medias que decías en algún momento? Pero que Más que inversiones, lo que uno visualiza es gasto, ¿no? Que no necesariamente tiene un impacto reproductor en la economía, gasto de sostenimiento de consumo. Y ahí las primeras observaciones que uno tiene que tener es que el gasto en general no se ha montado sobre programas novedosos, por llamarlo de un modo, sino que se ha montado sobre los propios programas de transferencia de ingresos, condicionados, focalizados, que ya estaban presentes. Claro que hay programas diferenciados, por ejemplo, de subsidios, en algún caso, a empresas con problemas, y particularmente con problemas, pero para pagar sueldos y salarios, digamos. O en algunos casos ha habido políticas de crédito para sostenimiento de empresas con serios problemas de capital de trabajo, pero en general lo que se observa es el lanzamiento de programas de ampliación de programas ya existentes de transferencia de ingresos que en gran medida tienen justamente como destinatarios a las poblaciones que ya estaban, si se quieren, cuadradas o registradas dentro de los programas que estaban vigentes. Y en ese sentido, creo que hay una enseñanza que esperemos que se tome. Y la enseñanza es la siguiente: es mucho mejor tener estructuras de transferencias y de protección social en general que sean preventivas, aunque sean entre comillas más costosas, que tener que estar recurriendo a estructuras de tipo curativas o de emergencia, que normalmente llegan tarde, de manera insuficiente, y acá me parece que esto es lo que ha dado espacio para un, si se quiere, crecimiento o al menos mayor interés en el debate de políticas como la del ingreso ciudadano, renta básica, en el sentido de privilegiar políticas de sostenimiento de los ingresos de carácter preventivo, digamos, que no se preocupen tanto si se le está dando ingresos a algunos sectores de la población que probablemente tienen ingresos suficientes, sino que básicamente tengan como centro de preocupación que el universo esté cubierto al menos de cuestiones básicas. Y en esto me parece que también la segunda lección, y que tiene en parte que ver con esta cuestión de lo preventivo y lo curativo, lo preventivo y lo de emergencia, me parece que también la pandemia pone fuertemente de manifiesto que en general los precios de mercado, o al menos si no se quiere aceptar que en general, diría para algunos bienes y servicios, los precios de mercado no representan o no responden a la importancia social de la productividad, actividad o trabajo que se está realizando. Y para decirlo de una manera muy sencilla, prácticamente en todos los países, cuando se tomaron medidas de confinamiento, de freno de la producción, de freno de la actividad productiva, se diferenció entre aquellas actividades esenciales y aquellas actividades no esenciales. Y el caso del sector salud o el sector educativo, en gran medida se vuelve a poner de manifiesto como un fuerte ejemplo. Y lamentablemente, al tiempo que descubrimos que el sector salud, que la recolección de residuos, que el sector alimenticio, bueno, podemos hacer la lista que más o menos todos conocemos, son esenciales y no pueden parar pese a la pandemia porque se para el conjunto de la sociedad, por decirlo de un modo, no necesariamente. Por ejemplo, los salarios que se pagan en esos sectores son los más altos de la economía, diría que todo lo contrario.
Sí. Muchas veces en esos sectores que pese a ser esenciales, pese a que no pueden parar, pese a que el resto de la sociedad y la economía depende del funcionamiento de esos sectores que yo llamaría productores de bienes y servicios de carácter socialmente básico, no obstante ello, no son los sectores mejor remunerados. Y sin embargo hay otros sectores donde el trabajo y la propia actividad o las propias prestaciones de esos sectores tienen un precio altísimo y sin embargo se ha demostrado que no son tan importantes socialmente y económicamente. Lo cual yo diría que es una buena oportunidad también para discutir la estructura remunerativa de las actividades, los sueldos y los salarios en nuestras economías. Partiendo de esta mirada por ahí más estructural, a cuáles son las medidas de coyuntura más reactivas, pero aquellas más estructurales y el análisis y el diagnóstico más estructural que tendríamos que tener, me gustaría que nos cuentes en qué instancias del sistema capitalista se inscribe esta crisis para nuestra región latinoamericana y cuál es la diferencia que hay para los países centrales. Para poder ubicarnos dentro de los diferentes momentos o instancias que va teniendo este sistema capitalista en su desarrollo y estas crisis cíclicas y estas pandemias recurrentes o diferentes tipos de catástrofe que cada X cantidad de tiempo se presentan y dónde nos ubicamos en nuestra región en particular en eso. A ver, lo primero que me parece que es bastante evidente que esta pandemia en cierto modo está dando buenos ejemplos para estudiar cuáles pueden ser, si se quiere, uno de los problemas centrales que tiene hoy el capitalismo para seguir reproduciéndose del modo en que lo venía haciendo hasta hace, digamos, algunas décadas, que es el cambio climático. O sea, evidentemente la pandemia está reflejando, aparece, si se quiere, como por primera vez en mucho tiempo, como un shock de carácter mundial, que afecta al conjunto de las economías y las sociedades, que se puede considerar, entre comillas, digamos, externa o proveniente del ambiente externo del sistema social y los sistemas sociales en general de los distintos países y que provoca realmente cambios profundos en todo el funcionamiento de los mismos. Entonces esta es una primera lectura que yo diría que por primera vez, más allá de todas las evidencias que existen sobre los potenciales impactos del cambio climático, hoy estamos pudiendo evaluar claramente un pequeño anticipo de lo que puede ser si no tomamos las medidas adecuadas. En relación con eso, obviamente el capitalismo actual está en una etapa caracterizada ya, digamos, en muchos trabajos, no solamente por una dinámica diferente en cuanto a su reproducción, centrada fundamentalmente en las finanzas y en todo lo que tiene que ver con la inversión, digamos, de carácter mucho más intangible, o lo que se denomina economía digital, con todo lo que esto genera, sino que al mismo tiempo estamos estando en una etapa de profunda desigualdad, de tendencias crecientes a la desigualdad a nivel prácticamente mundial, y al mismo tiempo con serios problemas de seguir sosteniendo el crecimiento económico como el elemento, digamos, que empuja a las sociedades a su creciente bienestar. Estas dos cuestiones se han profundizado con la pandemia, tienen impactos diferentes en los países centrales que en los países, digamos, latinoamericanos o periféricos, pero claramente también están mostrando que tenemos que tomarnos en serio esta cuestión. O sea, la cuestión de que el crecimiento económico ya tiene que ser, digamos, cuestionado como mecanismo motorizador de la economía. En ese sentido, la segunda cuestión es que claramente América Latina, por ser una región periférica, es profundamente dependiente y lo que está pasando en los mercados, digamos, internacionales, fundamentalmente lo que tiene que ver con la demanda y los precios de los productos que exporta la región, está teniendo un impacto también muy, muy negativo al interior de América Latina. El otro punto tiene que ver con las urgencias de la transición, si se quiere, de las, ¿cómo llamarlo?, de las transformaciones técnicas de la relación empleo-capital. Digamos,
lo más evidente, lo que está en la prensa, es la aparición así de repente del teletrabajo, por llamarlo de una manera. Me parece que eso es una parte, pero ni siquiera la parte más sustantiva, pero sí lo que se está poniendo cada vez más en evidencia, a ver cómo lo puedo simplificar, es que no solo que la relación de empleo en los términos a que estamos acostumbrados cada vez tiende más a desgastarse, sino que hay una tendencia marcada a nivel mundial que es la siguiente, es una tendencia a aumentar la oferta laboral por aumento de la población, por incorporación de franjas que estaban fuera del mercado laboral, como claramente es el trabajo femenino, que se mueve desde el trabajo, digamos, no remunerado en el espacio doméstico a buscar empleo remunerado en el espacio del mercado. Todo esto combinado con una caída muy potente de la demanda de empleo mercantil. Una caída muy potente de la demanda de empleo mercantil debido fundamentalmente a los cambios tecnológicos, además de otros problemas. Esto va a impactar fuertemente en América Latina, que es básicamente una región que ni siquiera nunca llegó a salarizar a toda su población, ni mucho menos, que nunca logró ni siquiera, digamos, alcanzar los niveles de estructuración laboral que caracterizan a los países centrales y que por lo tanto además tiene estructuras y sistemas de protección social muchísimo más débiles que la de los países centrales. Entonces yo diría que esta etapa de cambio del capitalismo la está encontrando América Latina de una manera muy vulnerable. Y simplemente para dar un ejemplo, no extenderse mucho más, digamos, todo lo que tiene que ver con los límites a continuar dinamizando la economía productiva en base a la explotación de recursos naturales, a América Latina lo golpea muy fuerte. Y esto tiene que ver fundamentalmente con la cuestión del cambio climático. La segunda cuestión que tiene que ver con las finanzas, esto es América Latina, así como es tomador de precios en los mercados internacionales de materias primas, ha demostrado es que ser una región muy frágil y muy vulnerable a las crisis financieras, en donde el dato fundamental sigue siendo que todos los países de la región tienen monedas que no son monedas centrales, que no son monedas que pueden ser utilizadas en el sistema financiero internacional, y por lo tanto son todos países dependientes de la captación de divisas o la captación de moneda fuerte para seguir alimentando la integración con el mercado mundial. Evidentemente esto que es, digamos, que ya es un dato en esta etapa actual de la reproducción capitalista, a América Latina lo afecta muy negativamente. Rubén, y pensando un poco cuál es la respuesta que vos ya fuiste destacando que fueron teniendo los gobiernos latinoamericanos y en Argentina en particular, por ahí más centrada sobre políticas que ya estaban plasmadas y no haciendo planteos de grandes reformas o grandes cambios, ¿cuál considerás vos que debiera ser la agenda de políticas públicas distributivas o redistributivas que se debieran estar discutiendo en la región? ¿Qué grandes reformas debieran encararse y si es posible avanzar en esos procesos bajo contextos como este? A ver, un poco sosteniéndome en algunas de las cuestiones que planteé previamente. Yo creo que América Latina, siempre hablando en términos generales y cada país tiene su particularidad, claramente tiene que cambiar dos áreas, o tres áreas, vamos a plantear así. Primero tiene que cambiar el área, si se quiere, predistributiva, que tiene que ver con la relación de empleo y dentro de la relación de empleo, obviamente, con los salarios. O sea, yo creo que si es cierto que en esta etapa de transformación del capitalismo, en la cual América Latina para nada está exenta y por el contrario es tomadora de reformas, si es cierto que esto se está produciendo y si es cierto que cada vez va a haber menos posibilidades de generar empleo, América Latina necesita urgentemente dos o tres cuestiones. Primero, revisar seriamente el sistema educativo, tema que no está para nada bajo debate y yo diría que es una de las cosas menos estudiadas en cuanto a los impactos actuales de la pandemia, porque evidentemente digamos, en casi todos los países, por no decir en todos los países, se ha mostrado la capacidad de rápido freno del sistema educativo y obviamente cómo ese freno ha generado también desigualdades muy profundas entre las clases sociales.
América Latina necesita urgentemente recuperar años y décadas perdidas de actualización de la fuerza laboral a nivel masivo para estar capacitada para enfrentarse a una dinámica, digamos, del capitalismo que requiere cada vez más capacidades que no son las que habitualmente se exponen o se enseñan, no me gusta la palabra, en el sistema educativo, y que realmente América Latina está muy atrasado. La segunda cuestión es discutir, desde mi punto de vista, una reducción de los tiempos de empleo para tener más horas de trabajo capaces de ser distribuidas entre más población, que está vinculado con lo anterior. Para poder distribuir, reducir los tiempos de empleo en el mercado laboral y poder distribuirlos, necesito una población que vuelva a tener, por ejemplo, en el caso de Argentina, los niveles de homogeneidad educativa que supo tener en el pasado y que en las últimas décadas lo ha perdido. Parece que estas cuestiones deberían ser abordadas de una manera urgente y que tienen un impacto muy fuerte en las posibilidades de volver a recuperar algún tipo de dinamismo. La otra cuestión tiene que ver con la distribución de los salarios, o sea, creo que no solo que en general muchos países de América Latina, por decirlo de un modo, tienen salarios mínimos muy bajos, sino que tienen salarios máximos muy altos. Y creo que ahí es algo que tampoco se está discutiendo. Es una región que tiene una dispersión salarial muy potente, y por decirlo de un modo, estoy simplificando, creo que tenemos que ir rápidamente a levantar los pisos de los salarios mínimos y a bajar los techos de los salarios máximos para tratar de tener estructuras predistributivas, digamos, que sean más igualitarias, porque eso va a permitir después trabajar en otros ámbitos de las políticas públicas de manera mucho más sencilla. Y entonces pues nos movemos a la distribución o redistribución, para decirlo de un modo, por vía fiscal. Y ahí otra vez hay dos cuestiones. Hay que avanzar seriamente con una reforma tributaria que abandone el sesgo regresivo e indirecto de los tributos en la región, que aumente niveles de recaudación para que la región dependa menos del endeudamiento, para sostener las actividades del sector público, y que incorpore nuevos tributos que hoy están ausentes y que son cada vez más imprescindibles, dicho por la mayor parte de los estudios internacionales en la materia, a saber, un impuesto a las grandes fortunas personales, una mayor y más igualitaria, si se quiere, imposición sobre los beneficios del capital. Probablemente yo creo que tenemos que avanzar rápidamente sobre un impuesto a las herencias también, que son todas tributaciones sobre las riquezas personales que son cada vez más desequilibradas y más, digamos, y que por ser desequilibradas frenan en gran medida la posibilidad de avanzar hacia una sociedad más igualitaria, y al mismo tiempo tiene que cambiar la estructura del gasto. Y ahí yo diría, otra vez, que tiene que moverse rápidamente desde una multiplicidad poco coordinada de programas de distribución de ingresos condicionados y absolutamente focalizados, donde hay una burocracia estatal especializada en estar detectando necesidades coyunturales de la población supuestamente bajo riesgo, abandonar ese tipo de práctica que ya ha mostrado, y la pandemia ha mostrado su debilidad, sobre todo al momento de prevenir impactos potentes sobre el bienestar de la población, y moverse a programas de transferencia de ingresos universales, incondicionales, como objetivo, de manera gradual, identificando distintos sectores de la población que pueden en algún momento, o en este momento, comenzar a ser beneficiarios, y con una proyección de futuro apuntando que el universo de la población sea beneficiario de estos programas. Y luego también creo que es ineludible dos reformas, dos áreas de reforma. Una, claramente, la de los servicios públicos. Tenemos, con el mismo criterio que señalé lo que hay que hacer para mi forma de ver en los programas de transferencia de ingresos, hay que ir a reforma de los sectores de salud que lo unifiquen lo máximo posible los sectores de salud, sobre la idea de la cobertura universal y gratuita de básicos. Lo mismo en el sistema educativo, aunque tanto en uno como otro definir lo básico es medio difícil. Creo que hay que hacer dos reformas ahí importantes. Creo que hay que incorporar ya definitivamente la reforma en el sector transporte, que tiene mucho que ver no solamente con el bienestar de la población, sino también con el tema del cambio climático.
Me parece que hay que empezar a discutir políticas, sobre todo para una región que ha avanzado en procesos de urbanización de manera muy rápida y que se ha movido en gran medida a megalópolis, otro tema que ha puesto, perdón, que no lo habíamos señalado antes, de manifiesto la cuestión de la pandemia. Creo que hay que pensar seriamente en mecanismos de transporte público racionales y mucho más amigables con la cuestión del cambio climático y más adaptados a los problemas de las metrópolis que tenemos actualmente, y con una, si se quiere, penalización incluso del transporte privado, para lo cual se necesita un transporte público de alta calidad. La cuestión del saneamiento, claramente, y de la vivienda, otra vez, digamos, tema que sabemos que es un déficit histórico de América Latina, en un momento en que básicamente la mayor parte de las metrópolis de la región se dinamizan por la especulación inmobiliaria. Digamos, me parece que hay que ponerle freno de una vez por todas a ese tipo de dinámica y volver a rediscutir en los términos que se discutían décadas atrás la cuestión del hábitat, la cuestión del saneamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Rubén, un gusto charlar con vos y muchas gracias por el tiempo dispuesto. La verdad, todos temas sumamente relevantes para la agenda que tenemos en América Latina y en Argentina, la discusión de la riqueza, las reformas fiscales, las cuestiones de salud, de educación y del sistema democrático. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Un gusto.